Muy bien, está entonces grabándose ya la sesión de la clase. Primeramente voy a mostrar los contenidos que se tienen disponibles. Entonces, para este propósito voy a inicialmente compartir mi pantalla. Bien, estudiantes, entonces la anterior clase estábamos realizando algunos ejercicios sencillos y viendo una introducción al uso de SQL Server Management Studio para poder gestionar nuestras bases de datos. Entonces, sobre esa base quiero mostrar lo que se tiene hasta la fecha. Tenemos entonces almacenada la clase de la anterior. Y tenemos estos recursos que sería bueno que los revisen. Es parte de la documentación de Microsoft asociado precisamente al gestor que nosotros estamos revisando. Adicional a ello, tienen el detalle de lo que estábamos viendo la última clase. Dentro de la carpeta que dice materiales, es una carpeta donde he ido almacenando los materiales con los que se han trabajado. Entonces, ustedes podrían prestar atención a este script que se llama SQL Query, SQL Server Management Studio.sql, ¿no? Entonces, ustedes pueden descargar y pueden revisar ahí los scripts que se han ido ejecutando con los ejercicios y algunas explicaciones de la anterior clase. Básicamente, lo que hemos hecho es realizar la configuración de cargado de una base de datos a partir de un backup. Y el backup estaba en un archivo de extensión .back. Eso no van a olvidar entonces. Bien, entonces, habiendo comentado los materiales disponibles, vamos a continuar entonces trabajando con el gestor de base de datos. Bien, entonces, precisamente, sí, precisamente aquí están las instrucciones que se estaba revisando la anterior clase. Habíamos cargado, si ustedes recuerdan, una base que se denomina AdventureWorks. Ahora, algo importante recalcarles, aquí en SQL Server se maneja una estructura más desarrollada que simplemente la base de datos y las tablas. Si ustedes revisan, aquí las tablas tienen un nombre, es como una extensión primaria por delante, ¿verdad? En este caso dice por ejemplo, DBO punto y el nombre de la tabla, ¿no? De un determinado grupo. Entonces, en SQL Server se maneja la estructura base de datos, punto esquemas. Un esquema, ustedes saben que también es una base de datos, pero segrega las tablas en grupos más definidos, tiene una mejor estructura. Entonces, la estructura general viene por base de datos, punto esquema, punto tablas. Es así nosotros cómo vamos a comprender entonces la estructura y los componentes de las bases de datos y los esquemas. Habíamos simplemente ejecutado instrucciones básicas la anterior clase, ¿no? Bien, habíamos entonces ejecutado instrucciones básicas la anterior clase, como por ejemplo poder extraer la información o una parte de la información para registros de formato fecha. Y también habíamos ejecutado lo que es esta función current timestamp que nos permite desplegar el tiempo que nosotros tenemos disponible. Entonces, si nosotros queremos nuevamente ejecutar lo que estábamos viendo antes, primeramente tenemos que seleccionar la base de datos de nuestro interés, ¿no? Que en este caso se llama AdventureWorks 2019. Entonces, simplemente para recordar lo último que estábamos haciendo, podemos nosotros, por ejemplo,
Muy bien. Nosotros, por ejemplo, podríamos ejecutar esta sentencia. Entonces, ustedes podrían seleccionar la misma y solo ejecutar ese fragmento correspondiente. Ejecutan y evidentemente dentro de un campo al cual se le ha renombrado como mes extraído, simplemente se está extrayendo el mes de cada uno de estos registros de fecha, ¿no? Luego habíamos trabajado en este caso con Current Timestamp. Entonces procedemos a ejecutar y nos extrae la fecha, el momento actual, ¿no? Es como un snapshot del tiempo. En algún caso, para alguna instancia podría servir esta funcionalidad. Ahora yo quería preguntarles y les había comentado, les había comentado la anterior clase que hagan ustedes un ejercicio. Teníamos nosotros un script que se llama Employees, con el que habíamos trabajado varios ejercicios en MySQL, en Workbench MySQL, si ustedes recuerdan. No, les había pedido que prueben, que traten de cargar el script y vean los resultados. ¿Alguien ha intentado realizar ese ejercicio? Adelante, Daniel, te escuchamos. Inge, yo intenté aplicar ese ejercicio, pero no me salía error en este gestor, Inge. Intenté, como lo hicimos en el Workbench, pero cargabas el análisis y luego decía que no podía hacer la tabla, la base de datos porque habían errores. Entonces, no, de mi parte no pude lograr en este gestor, Inge. Perfecto, Daniel. Era precisamente ese el ejercicio que nosotros queríamos realizar. Lo que pasa es de que parte de la sintaxis específica que se maneja en MySQL no es 100% compatible con la sintaxis de SQL Server. Es por eso que muchas veces se puede presentar ese tipo de inconsistencias. Ahora bien, cuando ustedes, como les decía, ahora, cuando ustedes realicen, por ejemplo, una importación de un script SQL, tienen que realizar ajustes en la sintaxis de las sentencias de MySQL Server para poder realizar ese objetivo. Bien, creo que está entonces la mayor parte de los estudiantes. Entonces, habíamos quedado que esta clase íbamos a revisar un poco inicialmente los avances que han ido realizando para su proyecto el grupo número 3. Entonces, estoy aquí abriendo mi archivo de seguimiento. Dame un segundo, por favor. Entonces, en el grupo 3 está de encargado Joshua Paredes. Tenemos también a Igor, a Jorge Torres y Miguel Tirado. Entonces, quería consultarles cómo les ha ido, cómo les está yendo en su avance de su informe. Buenas noches, Inge. Bueno, me comuniqué con todos los del grupo. Los únicos que me presentaron fueron Jorge Torres e Igor Arce. Mm, Miguel le mandé un mensaje, pero me dejó en visto. Entonces, supongo que no va a ser con nosotros el tema de la exposición. No me dijo nada, pero yo ya le había dicho hace 2 semanas, como usted me dijo, que lo contacte y que le informe sobre el tema de la exposición. Entonces yo le informé y me dijo que sí, que ya iba a estar por La Paz y el día sábado le mandé, bueno, le dije que escoja 4 puntos en la parte teórica y les había mandado cuáles ya habían escogido. Entonces, como le digo, me dejó en visto y eso. Inge. Muy bien, Joshua. Entonces, ¿será que podemos ver? ¿Será que nos pueden compartir lo que han ido trabajando? Ahí para revisar y dar algunas recomendaciones o ver qué se podría mejorar, qué aspectos podrían trabajar más. Claro, Inge, ahorita le comparto. Muy bien. ¿Se puede ver, Inge? Sí, se puede apreciar. Lo que tal vez podrías hacer
es un poco más incrementar el zoom. Ahí se ve mucho mejor. Bueno, Inge, básicamente ya tenemos la estructura del documento. Le puse una carátula con los nombres de los integrantes. La tabla de contenido que cada uno hizo 4 puntos, e incluso más, de acuerdo a lo que estaban investigando. La parte de instalación y configuración, preferí dejarlo porque quería que lo hagamos todos juntos, cosa de que los tres, digamos, que entendamos y aprendamos cómo es la instalación y la configuración. Hay 4 puntos que no los hicimos todavía porque pensé que Miguel iba a realizarlos, que es desde acá, desde arquitectura de software, ya que cada uno iba a ser de a 4 o 5 puntos. Entonces estos 5 quedarían sobrando. En realidad los vamos a hacer a lo largo del tiempo que nos quedan. Pero los demás puntos como plantillas, visualización de datos, generación URL y los demás puntos que ya estaban en el modelo que nos mandó ya están realizados. No totalmente, ya que vamos a revisarlo poco a poco porque, como decía uno de mis compañeros, hay que mejorar algunas cosas, ya que no está completo totalmente. Directamente sacamos algunas partes del Laravel, de la bibliografía, y estamos tratando de ver cómo ponerlo en práctica. Eso sería Inge. Toda la parte, teórica, ya estaría. La parte práctica aún no avanzamos, como le digo, ahora ya sé quiénes van a realizar el trabajo, entonces directamente con ellos me voy a poner en contacto para realizarlo este fin de semana, si sería bueno, para hacer el tema de instalación del Laravel, Bootstrap y del MySQL en la parte del Laravel. Muy bien. A ver, veamos bajando en el contenido del documento. Sigamos apreciando lo que han ido realizando. También nos falta referenciar los párrafos. Ya ahora tengo la bibliografía, pero algunas partes van a ser tal vez eliminadas, entonces no le puse a todas. Y los demás integrantes igual ya me mandaron las partes de bibliografía. Y referenciar las imágenes, que igual vamos a aumentar algunas imágenes para tener un mejor ejemplo. Entonces esa parte también nos falta, pero en la parte teórica casi la mayoría ya está realizada. Vamos viendo hasta el final. Estás más o menos en la mitad, ¿no? Vamos viendo los contenidos. Sí, toda esta parte es todo de Laravel. Como le digo, nos faltan algunas partes prácticas para explicarlas acá, o bueno, introducirlas al marco teórico. Bootstrap, averiguamos qué es un poco de qué es, el funcionamiento que tiene, con qué es compatible y prácticamente para qué se utiliza. Lo que más se utilizaría es en el diseño responsivo. Y bueno, hicimos una pequeña tabla con las versiones de cuándo fueron su lanzamiento, qué peso tienen y algunas fueron, bueno, una fue eliminada, que fue la primera, porque prácticamente era algo muy básico. Entonces ya cuando sacaron el Alpha 1, recién lo empezaron a dejar, ya no eliminarlos, pero se fue actualizando hasta la última versión, que es el 15 de mayo de 2021. Y la parte de MySQL que tampoco le hicimos, eso también nos falta para realizarlo un poquito más práctico, ya que es bases de datos. Muy bien, Joshua. Entonces, dos recomendaciones principales. Tienen ya buena parte de los contenidos desarrollados, pero traten de aplicar numeración, ¿no? Porque solamente han puesto la numeración en 3 subtítulos genéricos. Entonces, si por ejemplo tienen dentro de la segunda parte 10 subcontenidos, tendrían que estar también numerados los mismos, ¿no? Entonces, eso para mejorar el formato. Trabájenlo y después ya saben el formato de los subtítulos, ¿no? Siempre el formato de los subtítulos tiene todas las letras en capital. ¿Qué significa? Ahí, por ejemplo, dice diseño responsivo, entonces la R debería estar con mayúscula, ¿no? Solo esa R de responsivo. Entonces es así como tienen que escribir todos sus subtítulos en realidad,
o los subcontenidos. Y después la primera parte, ¿no? Cuando ya trabajen en en la instalación del framework, lo que estábamos viendo al inicio, ahí sí ustedes van a instalar, ¿no es cierto?, en su computadora. Entonces, a medida que vayan instalando, van a realizar capturas de pantalla y eso lo van a poner en la parte inicial, ¿no? Como si fuese una guía, como un procedimiento. Entonces, esto también es parte de su informe. Ahora, tal vez podrían adicionar algunas imágenes, ¿no? Donde vean necesario, podrían tal vez hacer más ilustrativo el informe, pero por ahora tienen buen avance. Eso es lo más importante. Y bien que me han comentado que están trabajando 3 estudiantes, lo que pasa es de que si es que hay alguien que no está aportando mucho, ya no va a tener la misma ponderación, ¿no? Incluso tal vez al final ni siquiera ya les llega a aportar y puede que no se tome en cuenta la participación de Miguel. No, de todas formas, como ustedes van todavía trabajando, lo que podrían hacer en este caso es seguir haciendo los 3 y en todo caso, cuando Miguel en algún momento tal vez más adelante les pide si quiero colaborar, quiero coadyuvar, entonces pueda mejorar o directamente algún subcontenido pueda desarrollarlo por completo. Pero por como estamos viendo ya no va a tener la misma ponderación, ¿no? Porque la idea era que pueda ir trabajando con ustedes. Ahora otra recomendación sería bueno que este archivo tiene ya un formato avanzado, entonces podrían subir el archivo a Google Drive. En Google Drive ustedes lo comparten con modo de escritura y me podrían también incluir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo ir revisando los próximos días y algo bueno, alguna sugerencia específica como los formatos de los subtítulos o algún error que vea ahí, error ortográfico, yo les pongo en comentario y ustedes de esa forma van mejorando. Eso también podemos hacer, que creo que sería lo mejor, ¿no? Lo mejor. Así también podemos ir viendo si en algún determinado momento Miguel realmente aporta algo al documento. Inge, una consulta. Adelante, Joshua. Inge, en esta parte del documento yo le puse una introducción, objetivo general, objetivo específico. ¿Es necesario eso o no? Sí, normalmente cuando ustedes desarrollen un trabajo de investigación, independientemente sea, por ejemplo, un informe de proyecto de grado, sea un perfil de proyecto, o incluso, en algún caso, si fuese un artículo científico, casi siempre se especifica el objetivo principal y por lo menos 3 objetivos secundarios. Ahora bien, evidentemente aquí se están tomando varios temas, ¿no es cierto? Es como si se estuviese trabajando en por lo menos 3 temas. Entonces, por ejemplo, su objetivo principal podría ser algo de esta forma, ¿no? Objetivo principal: estudiar los requerimientos de desarrollo de un proyecto aplicativo en web utilizando el stack y ahí ponen lo que ustedes ya tienen, ¿no es cierto? Ustedes ya ahí detallan A más B más C, ¿no es cierto? Que incluye un gestor de base de datos, su framework de desarrollo en frontend y el nodo, ¿no es cierto?, con el que está funcionando ambas partes, frontend y backend. Ahora, en los objetivos secundarios ahí sí desglosan y pueden especificar cada una de las herramientas que están desarrollando, ¿no es cierto? Tranquilamente, por todos los contenidos que se llevan, tranquilamente pueden hacerse 5 o 6 objetivos secundarios. Entonces, lo que podrían hacer, ¿no? Es una buena aproximación comenzar muchas veces con un prefacio o lo que sea antecedentes. Ustedes vean cómo lo nombran, podría ser un prefacio o antecedentes. En los antecedentes describen en sus palabras a grandes rasgos cómo está evolucionando estas tecnologías, un poco las aplicaciones y sobre eso ya empiezan a describir, ¿no es cierto?, las principales herramientas que están investigando.
¿no? Entonces eso les tomará, por ejemplo, de 2 a 3 párrafos aproximadamente, tranquilamente puede llegar a ser una página, y luego, después de eso ya pueden poner el subtítulo de los objetivos, ahí ponen, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que sea el 2 objetivos, 2.1 sería el objetivo principal, 2.2 objetivos secundarios. Y ya luego sobre eso van estructurando todos sus contenidos, ¿no? Todos los contenidos que están desarrollando. No está de más mencionar que tiene que haber, casi en la parte final, tienen que estar las conclusiones, ¿no? Las conclusiones de su, en un subtítulo específico, las conclusiones del trabajo que están investigando. Y el último subtítulo sería las referencias, ¿no es cierto? Con los enlaces de los blogs o foros que han utilizado y también de los libros o archivos de documentación con los que están describiendo cada una de las herramientas y parte del framework de desarrollo. De esa forma tendrían que más o menos plasmar la estructura general del documento. Pero hasta ahora, grandes rasgos, está bien. Solamente faltaría mejorar la numeración de todos los subcontenidos, ¿no? Eso también les va a servir a ustedes porque quieran o no, cuando realicen sus proyectos individuales, personales, van a realizar aquello, ¿no? De hecho, la idea es también de que esto les sirva como ejercicio, ¿no? Cuando ustedes empiecen a desarrollar contenidos más extendidos, no tengan mucho inconveniente en adicionar nuevos subtítulos o subsubtítulos o el tema de la numeración. Incluso como están trabajando con figuras e imágenes, deberían ya revisar cómo automatizar la numeración automática tanto de figuras como de tablas, ¿no? Porque eso es lo que normalmente también se fija el jurado que evalúa sus documentos personales, sus perfiles o sus proyectos de grado, ¿no? Entonces, muchas veces si no tiene una numeración exacta, les descuentan algunos puntos por presentación. Entonces, en un informe, por ejemplo, ustedes están desarrollando de 60 páginas, imaginen que tienen más de 43 tablas, por darnos una referencia. Entonces, si ustedes irían a numerar una por una, les toma mucho más trabajo, ¿verdad? Entonces, hoy en día en YouTube hay bastantes recursos. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, cómo realizar la numeración automática de tablas, ¿no? Cómo realizar la numeración automática de tablas en Word, ¿no? Cómo realizar la numeración automática de figuras. Entonces, existen formas de hacer esto, bueno, de realizar esas tareas. Y la idea también sería que traten de agarrar práctica, ¿no? Y eso les va a servir mejor para avanzar con documentos, porque ustedes van a acabar, quizás ya están trabajando en sus proyectos personales. Entonces, en un determinado momento les van a dar 2 meses, ¿verdad? Les van a dar 2 meses. Entonces, en ese tiempo ustedes tienen que ajustar todo el formato de su documento y si tienen más práctica les va a resultar mucho más sencillo el trabajo, ¿no? Entonces, que también, aparte de que las siguientes clases se enfoquen más en seminarios de tecnologías, que también les sirve a ustedes para agilizar y tener mejores prácticas en el uso de la numeración automatizada en tablas y figuras. Entonces, que para eso también les sirva lo que ustedes están trabajando ahora. Bien, Joshua, entonces, Igor, Jorge, sigan trabajando. Yo creo que pueden ir mejorando, vayan realizando. Ya cuando acaben su documento, sobre eso les va a resultar mucho más fácil realizar sus diapositivas, ¿no? Y en base a eso ya eh, tendrían para defender su proyecto. No tengo el calendario a la mano, pero tengo entendido que el tercer bimestre concluye en septiembre. Voy a abrir en este instante para tener el dato exacto. Denme un segundo, por favor.
Estamos entonces nosotros con inicio al 1 de febrero, concluye todo el 19 de noviembre. El tercer bimestre, sí, el tercer bimestre hemos empezado el 5 de julio y concluye el 3 de septiembre. Entonces, si concluye el 3 de septiembre, ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? De hecho, ya tendría que estar pensando incluso en programar ya el examen final, ¿no? Pensé que teníamos más tiempo, pero realmente no es mucho lo que tenemos por ahora. Entonces, si fuera esa la situación, el próximo, bueno, este viernes no tenemos clases, es feriado. El próximo miércoles tendríamos que ver los avances de los otros dos grupos, ¿no? De igual forma, lo que hemos hecho hoy día, tendríamos que ver el próximo miércoles, ¿no? Para no retrasarnos más. Y en todo caso, ustedes, que son el grupo 3, tendrían que defender el miércoles 18 ya. Sí, el miércoles 18. Otra alternativa sería cronogramar 20, 25, 27. 20, 25, 27. Entonces, podríamos tomarnos, por ejemplo, cada grupo que haga en 40 minutos. Entonces, para que no estén ahí en contratiempo, tomamos una clase por cada disertación grupal. Podríamos comenzar el 20, bueno, el viernes 20 con un grupo, el miércoles 25 de agosto con el segundo y el último el viernes 27. Entonces, no hay mucho tiempo, ya pensé que teníamos más tiempo. Traten de avanzar entonces lo más que puedan desarrollar. Y dada también la situación, estaríamos realizando el examen final el 1 de septiembre. Eso también pueden anotarse si quieren. El 1 de septiembre. Y dado que vamos a dedicar más tiempo a sus disertaciones, un solo examen va a desarrollarse, ¿no? Un examen que va a tener tanto preguntas prácticas como teóricas. Y eso va a ser el 1 de septiembre ya, ¿no? Entonces eso también anótenlo. Entonces, el próximo miércoles 11 de agosto, de igual forma que hemos hecho con el grupo de Joshua, haríamos la misma tarea con el grupo de Jesús Coya y el grupo de Daniel Felipe. Ahora, con Daniel Felipe no les he especificado en detalle los puntos que tienen que desarrollar en su informe, entonces eso tendría que revisarlo mejor esta noche y ya lo dejaría actualizado en el archivo Excel directamente. Pero yo creo que en base a lo que les he ido recomendando a los otros dos grupos, no creo que haya bueno, no creo que sea muy complejo, yo creo, ¿no? En el otro grupo están Daniel y Stephanie. Yo creo que ustedes también pueden aplicar un poco de iniciativa en base a lo que les he explicado a los otros dos grupos. Inge, Adelante, Daniel. listo, Inge. Una consulta entonces, más o menos comparando con los otros grupos, desarrollaremos nuestro documento y cuándo se lo presentaríamos para que nos evalúe la primera parte. Me lo podrían presentar en una semana aproximadamente, entonces tendría que ser antes del 13 de agosto para que yo les pueda dar una retroalimentación. Entonces, antes del 13 de agosto trabajan, tienen ya un avance grande y sobre eso yo les podría comentar, ¿no es cierto? O dar algunas sugerencias. Ahora, como han visto ustedes, tal vez lo pueden trabajar inicialmente en sus computadoras personales, ¿no? Para ajustar bien los subtítulos, etcétera. Pero ya cuando tienen un avance, lo pueden subir a Google Drive y en Google Drive podría poner algunos comentarios con el objetivo de que mejoren su informe, ¿no? La única desventaja de Google Drive, evidentemente, permite que varios trabajen al mismo tiempo en la nube, pero no tiene todas las funcionalidades de Office, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas configuraciones que no se pueden hacer en Google Drive, ¿no? Entonces, eso también vean, pero sería una forma, ¿no? Ahora, otra forma también sería que ustedes vayan coordinando, van trabajando y hasta una fecha, ¿no?
me puedes enviar, ¿no? Esto es lo que hemos hecho, ingeniero, hasta ahora. No sé si nos puede dar algunas sugerencias o qué recomendaciones nos daría para mejorar. Entonces, los trabajos finales tendrían que estarse presentando hasta 2 días antes de la defensa, ¿no? Por ejemplo, el primer grupo va a defender el 20 de agosto, entonces su informe final definitivo, incluyendo sus diapositivas PowerPoint, me tendrían que enviar hasta el 18 de agosto. En el caso del segundo grupo, tendría que ser máximo hasta el 23 de agosto, y del tercer grupo, es decir, de ustedes, su informe final tendría que estar hasta el 24 o hasta el 25 de agosto ya concluido para poner la calificación final. Entonces, de esa forma procederíamos, estudiantes, comiencen a trabajar. Como todavía no van a, por el tiempo quizás, no van a desarrollar algo práctico aún, pero sí que esté bien desarrollado la parte de la instalación del framework y el nodo, ¿no? Si es que requiere un nodo de comunicación con un puerto entre el gestor y el framework de desarrollo, ¿no? Eso tiene que estar bien descrito y realizado, que no es algo tampoco complejo, pero tiene que estar bien documentado con las capturas de pantalla que están haciendo de la instalación. Y a ustedes les va a servir también para avanzar, ¿no? De tal forma que ya en el siguiente bimestre sobre eso ya puedan desarrollar su aplicación, ¿no? Puedan manejar las consultas o algunos trabajos de instancia que realicen con sus bases de datos. Bien, eso entonces sería, estudiantes, esas son las recomendaciones que les estoy dando. Ya les adelanto que el 1 de septiembre vamos a tener el examen final, va a ser un solo examen. Y por el momento lo único que quedaría pendiente son sus trabajos grupales. Con todo eso ya tendríamos que poder acabar hasta antes del 3 de septiembre la evaluación del tercer bimestre. Entonces, yo creo que por ahora vamos a seguir avanzando un poco más. Aprovecharé un instante llamarles asistencia. Voy entonces un segundo a compartir mi pantalla para que ustedes también puedan apreciar el registro que estoy realizando. Muy bien, entonces estoy compartiendo en este instante mi pantalla nuevamente. Estamos hoy a 4 de agosto. Entonces, según lo que los veo, se encuentra hoy Igor. Igor se encuentra, ¿verdad? Sí, Muy bien. Se encuentra Igor. Alexander ya no está con nosotros. Celso tampoco. Wendy se encuentra, ¿no? Wendy. Sí, está Wendy. Se encuentra Wendy. Justin se encuentra. Justin Colque. Justin Colque no está. Ausente. Se encuentra Jesús Coya. Jimmy Chuta. dije, Muy bien, está presente, ¿no? Bien. Joel Cristian Limari. Joel sí, aquí estoy, Cristian. jefe. Muy bien, está presente. Está también Daniel Felipe, se encuentra Joshua. Jorge Pérez ya no se encuentra con nosotros. Jonathan Quino. Estoy viendo si está Presente, ingeniero. Presente. Muy bien, gracias. También se encuentra Stephanie. Daniel Sánchez no se encuentra. Miguel Orlando no se encuentra. Y Jorge Torres. Veamos Jorge Torres. Sí, Jorge Torres está también presente. Presente. Muchas gracias. Entonces no me estoy olvidando de nada, ¿no? Todos los que están presentes, al menos están registrados. Muy bien. Perfecto. Entonces con eso ya tenemos el registro. Y sigamos entonces avanzando. No sé, sigamos viendo algo de SQL Server Management Studio.
Sobre la base entonces que nosotros tenemos, estoy volviendo entonces al gestor con el que nosotros estamos trabajando. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces yo les pediría, por ejemplo, pueden ver mi pantalla, ¿no? Pueden ver mi pantalla con normalidad. Lo que yo les podría pedir de la base de datos donde estamos trabajando es que calculen esto, por ejemplo. Quisiera conocer el total del precio unitario más alto que 10.000 unidades monetarias. Les podría hacer una pregunta o un requerimiento. Entonces aquí también les estoy copiando al mensaje de chat que tenemos. Sí, está aquí. Ahí también les he enviado. Han seguramente recibido. Entonces, ¿cómo podrían realizar esto? ¿Tienen alguna idea? Tal vez alguna sugerencia. Vamos entonces resolviendo con calma. Primeramente tenemos que recordar un poco la tabla que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos revisando básicamente la tabla de sales, que es ventas, y la tabla en realidad que se llama Sales Order Header, ¿no es cierto? Que es el encabezado de las ventas. Ese es algo que nosotros estamos viendo anteriormente. Pero en todo caso, si aquí nos está hablando del precio unitario, nosotros tendríamos que encontrar precisamente una tabla que esté trabajando con el precio unitario, ¿no? Entonces, volvamos aquí a la base de datos, que es AdventureWorks. Vamos específicamente, todo lo que sea complementario lo voy a dejar. Entonces, si ustedes recuerdan, y si revisan el script también, vamos a trabajar básicamente con las tablas del esquema sales, ¿no es cierto? Que es el esquema ventas. Entonces, dentro de estas tablas es más probable que esté la información que nosotros necesitamos. Ahora bien, evidentemente son muchas tablas, ¿no? Tendríamos que ir consultando una por una. Entonces, yo en algún caso les facilitaría y les extendería, trabaje con la tabla y les especificaría eso, ¿no? Para que no estén perdiendo tiempo buscando en qué campo tenemos el precio unitario. Para nuestro caso, este precio unitario está dentro de la tabla Sales Order Detail. En realidad tenemos que ver esta tabla. Ahora, lo más práctico sería que ustedes simplemente vean y consulten la tabla inicialmente, ¿no? Eso es lo que ustedes han trabajado ya hace mucho tiempo. Entonces simplemente hago una selección, select, ¿no es cierto? Todos los datos, from, y si quieren, no, directamente de aquí les va a resultar incluso más sencillo. Van escribiendo sales, ¿cierto? Sales y llaman precisamente a Sales Order Detail, ¿no? Les estoy comentando que ahí también está ya la información. Entonces aquí les aparece Sales Order Detail, ¿no? Entonces simplemente ejecutamos, seleccionamos, aquí estamos viendo que estamos trabajando en la base de datos correcta, ¿no? Es la AdventureWorks 2019. Ejecutamos y vamos a revisar primeramente qué tipo de información tenemos dentro de esta tabla. Tenemos entonces Sales Order ID, que es el identificador de las órdenes de venta. Tenemos Sales Order Detail ID, que sería el identificador del detalle de las órdenes de venta. Tenemos el número de tracking del portador. Tenemos la cantidad de la orden. Tenemos el identificador del producto. Special Offer ID es el identificador especial de oferta. Tenemos el precio unitario. Tenemos el descuento por precio unitario. Tenemos el total. Si se dan de cuenta, está sumando simplemente el precio unitario y el descuento del precio unitario, ¿no? Obviamente, si fuera descuento de precio unitario, estaría aplicando una resta. Tenemos aquí un
identificador genérico de fila, que sería similar en este caso a código serial solamente, y tenemos la fecha de modificación. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, tendríamos que trabajar aquí con el precio unitario, ¿no? Entonces dice, deseo conocer el total del precio unitario más alto que 4,000 unidades monetarias. Entonces, ¿cómo podrían entender ustedes? Sería más sencillo calcular el precio de toda la columna del precio unitario, ¿no es cierto? Si no hubiese esta última parte, esta especificación adicional, nos quedaríamos solamente con la suma del precio unitario. Pero como aquí nos está especificando que tiene que ser más alto que 10,000 unidades, entonces tenemos que nosotros ajustar ese requerimiento dentro de nuestra consulta. Entonces, aquí simplemente vamos a mostrar ya la suma de esta columna, ¿verdad? Pero como nos está especificando que sean más de 10,000 unidades monetarias, entonces se va a tener que especificar por cada uno de los ítems, ¿no? Por cada uno de los ítems. Entonces, si ustedes revisan aquí la tabla, vamos a ver las columnas, tenemos que la clave primaria, por ejemplo, es precisamente el identificador de las órdenes de venta, ¿no? Y tenemos nosotros el identificador. Entonces, nos es más conveniente trabajar con este campo. Va a ser un campo único para poder hacer referencia a cada una de las sumas de los precios unitarios. Entonces, su primera aproximación, ustedes también podrían trabajarlo esto por partes, ¿no es cierto? Primeramente, ir revisando la información específica con la que ustedes van a trabajar. Entonces, podríamos ya solamente centrarnos en esas dos columnas. La primera que es el Sales Order ID y la otra que hace referencia al precio unitario, ¿no es cierto? Entonces, como les había mencionado, nosotros podemos hacer selecciones directas en donde trabajemos solamente con la consulta algunas columnas. Entonces, seleccionamos el identificador de orden de ventas, coma. Inicialmente veamos qué nos muestra el precio unitario, ¿no? Tenemos Unit Price. Tenemos entonces esa selección y obviamente vamos a llamar luego a la tabla desde donde estamos realizando la consulta, que es precisamente el Sales Order Detail del esquema Sales. Simplemente, si quieren, podemos un poco simplificar, ¿no? Y, por ejemplo, me marque error, por eso lo está subrayando en rojo. Y no me he dado cuenta, me he comido una T, ¿no? Entonces, a veces ese tipo, bueno, incluso aquí me aparece, ¿no? Me aparece ya la corrección. Ahora ya saben, ¿no? En SQL Server no es obligatorio el punto y coma. De hecho, la mayor parte de scripts desarrollados vienen muchas veces sin punto y coma. Entonces, yo, por ejemplo, podría inicialmente realizar esta consulta y con eso precisamente veo a cada identificador de la orden de venta con su precio unitario. Entonces, si aquí el requerimiento me está pidiendo que el precio unitario sea más alto que 10,000 unidades, entonces previamente tengo que aplicar ese criterio, ¿no es cierto? Ahora, si se dan de cuenta aquí, el identificador de la orden de venta, igual se está presentando varias veces, ¿no? Entonces, precisamente para eso nos va a servir la suma que nosotros vamos a realizar, porque nos dice el total del precio unitario, esa es otra condición. Entonces, quieras o no, vamos a tener que sumar algunos precios dentro de este campo. Entonces, esto solamente lo hemos hecho para entender un poco la información que estamos manejando nosotros. Entonces, a continuación, sabemos que tenemos que empezar a sumar el precio unitario. Entonces, esto si quieren que se quede y trabajemos en realidad en una nueva consulta, que es lo que requerimos realizar. Tenemos entonces la selección del identificador de las órdenes de venta, ¿no? Sabemos ya que tenemos que sumar el precio unitario. Tenemos la función sum, ¿no? La función sum utilizamos precisamente que va a ir sumando este campo para obtener ese resultado.
Eso sería una parte, pero nosotros como estamos sumando, de alguna forma eso se va a almacenar en una variable, ¿no? O es recomendable almacenarlo en una variable. Caso contrario, automáticamente el gestor lo va a almacenar con este nombre, ¿no? O algo similar a esto. Pero como nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, esta consulta a este campo, a este nuevo campo, si quieren un campo comodín, lo va a llamar, lo podemos nosotros renombrar con algo. Entonces, eso que se llame, ustedes le pueden poner cualquier nombre. Como todos los campos aquí están en inglés, yo trataré de mantener también la misma denominación en inglés, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, podría poner total. Después vendría total unit price per sale sería. Entonces, esto del unit price, total unit price se entiende, simplemente es el total del precio unitario, pero aquí me va a ayudar a filtrar por cada venta, ¿no? Por eso le estoy llevando por las ventas, ¿no? Precio total unitario por las ventas. Ahora yo, esto lo voy a bajar en 3 líneas, tal vez pueda agrandar incluso un poco más esto. Creo que ahí lo ven. En realidad, a partir de aquí estamos trabajando en la nueva consulta, ¿no es cierto? Y sigue extrayendo de esta tabla Sales Order Detail, que está dentro del esquema Sales. Ahora tendríamos que aplicar una condición donde se dé esta situación que es más alto que 10,000 unidades monetarias, ¿no es cierto? O sea que lo que nosotros queremos en realidad es reportar una estructura similar, pero donde no se tome en cuenta estos precios unitarios que están por debajo de 10,000, ¿no? Incluso como dicen más alto, incluso 10,000 tampoco se va a considerar, ¿no? Tendría que ser 10,001 o un valor superior a 10,000, ¿no? En este caso todos son números flotantes, ¿no? Por eso estamos trabajando con costos. Pero ya con eso tenemos una referencia. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar un condicionante where. No van a olvidarse sus condicionantes, siempre les va a servir para algún trabajo más profundo. O en alguna olimpiada igual les pueden pedir este tipo de consultas más avanzadas. Entonces, ¿dónde vamos a decir que precisamente vamos a especificar aquí la suma, ¿no es cierto?, del precio unitario, caso SAM, y nuevamente volvemos a llamar en este caso al precio unitario, unit price. Si quieren ya como les muestra, pueden también de aquí facilitar. Donde la suma del precio unitario sea mayor a 10,000. Listo. Entonces ya tenemos nuestra estructura. Simplemente estamos seleccionando el identificador de las órdenes de ventas, ¿no? Y también estamos calculando, estamos trabajando aquí con el campo precio unitario, pero ya de antemano estamos calculando una suma previa, ¿no? Entonces va a sumar, por ejemplo, aquí si ven, va a sumar todos estos, ¿no es cierto?, y lo va a asociar precisamente a este identificador de las órdenes de venta, ¿no es cierto? Y eso lo va a grabar dentro de un nuevo campo. Este campo, si quieren, es un campo temporal, se va a crear, por eso tiene este alias, ¿no es cierto? As Total Unit Price per Sales, que significa precio unitario total por ventas, eso significa. De donde nosotros ya sabemos dónde está la información, simplemente es la tabla detalle de las órdenes de ventas, ¿no? Con el nombre de su esquema, from sales, .sales order detail. Y nosotros aquí estamos aplicando la condición, ¿no? Donde precisamente la suma de este precio unitario sea mayor a 10,000. Entonces, con esto ya estamos cubriendo este requisito que nosotros estamos viendo. Ahora aquí, si se dan de cuenta, aquí no lo he puesto como comentario, ¿no? Entonces, estaría mejor, ¿no? Así no me va a reportar nada. De todas formas, si yo solamente ejecuto esta parte de la sentencia, no voy a tener problemas, ¿no? Ahora, ustedes si quieren, pueden poner aquí punto y coma, ¿no? Es la recomendación, pero para SQL Server no es obligatorio. De hecho, ustedes si revisan scripts pasados, muchas veces, en la mayor parte de los casos, sin punto y coma van a encontrar.
Bien, entonces con eso simplemente ejecutamos ya la instrucción, hacemos la selección. Como estamos apuntando a la base de datos que corresponde, simplemente ejecutamos, ¿no? Simplemente ejecutamos. Ahora bien, creo que tengo aquí algún problema. A ver, vamos a ver. Ya, estamos entonces 7:51. Tenemos aquí la ejecución. Está bien esta parte de los mensajes, pero tengo que visualizar los datos. Denme un segundo, por favor. Aquí voy a ver en la visualización. Hay una consulta, un segundo. Ya. Sí, denme un segundo, por favor. Y a lo que no estoy desplegando. Sí, en realidad tengo aquí un conflicto en esta estructura. Sí, ese es el problema aquí. Dice, una agregación no puede desplegarse en la cláusula where a no ser que exista una subconsulta contenida en una cláusula having o bien una selección de lista y la columna que está siendo agregada es una expresión externa. Y ya, ese es el problema entonces inicial que estoy viendo en esta ejecución. Bien, sí, ese es el problema. Bien, a ver, voy a entonces ver. Ya, ¿ustedes han por si acaso probado esta sentencia? ¿Tienen el mismo problema? Por mi parte, sí. Sí. A ver, voy a ver si esto podría de alguna forma ayudar a resolver el problema. No.
todo caso, si trabajaría con una estructura Hubbing. A ver, voy a hacer una prueba primeramente. Esperaba que tenga aquí el problema con la cláusula where. A ver, voy a hacer primeramente una agrupación. No me aplique primeramente la condición que estoy buscando. Pero a ver, inicialmente lo ordenaré por el Sales Order ID. Veré por lo menos si puedo ejecutar esta sentencia. Entonces, básicamente estoy haciendo lo mismo, pero ya no estoy aplicando aquí la condición de que sea más alto la suma que 10.000 unidades monetarias, ¿no? Simplemente lo que estoy sacando aquí en la suma me lo va a desplegar, pero va a estar organizado por el identificador de las órdenes de venta. Veré. Con esta no debería tener problemas en la ejecución. Ya. Entonces, en este caso sí está funcionando, ¿no? No tengo problemas con la cláusula group by. Lo único que, si se fijan, aquí simplemente estamos desplegando el identificador de las órdenes de venta y el total del precio unitario por las ventas, ¿no? Y aquí ya nos está calculando la suma en cada uno de los casos. Eso es lo único que nosotros hemos hecho. Ahora, sobre esa base yo podría en todo caso extender una alternativa sería que sobre esa base vea la forma de extender la consulta. Sí, sería solamente la extensión en base a group by. Entonces, en lugar de utilizar la cláusula where, vendría a utilizar la cláusula having. Having en este caso vuelvo a aplicar lo mismo de hace un instante, ¿no es cierto? Having sum, seguir ahí sumando el precio unitario, no, la suma del precio unitario, y aquí aplicamos la condición, ¿no es cierto? Que sea mayor a 10.000. Entonces estoy extendiendo en realidad esta base y ejecuto nuevamente. Vamos a ver. Y está funcionando, ¿no? Está funcionando. Esta vez, si se dan de cuenta, está calculando la suma de los precios unitarios, pero cabalmente donde se cumple que sea mayor a 10.000 unidades monetarias, ¿no? Entonces, con esa estructura sí está funcionando. Está bien. Bien, eso entonces sería, estudiantes. Esto yo lo voy a guardar y este script como referencia igual lo voy a actualizar sobre el recurso compartido que se tiene. Entonces, el próximo miércoles vamos a revisar los avances de los grupos de Jesús y Daniel, ¿no? Para darles igual alguna retroalimentación. Entonces, traten de avanzar lo más pronto sus proyectos, estudiantes. No hemos visto que ya no tenemos mucho tiempo. Tenemos prácticamente menos de un mes para que acabe el bimestre, entonces trataremos de acelerar con las actividades. Yo para la próxima clase, no hemos visto algo de SQL Server, no es mucho. Para la próxima clase sí vamos a ver los reportes con la herramienta Report Server también. Eso quedamos entonces, estudiantes. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. Inge. Hasta luego, estudiantes.